Dale nomás. Muy bienvenidos y bienvenidas a el Seminario Internacional sobre el centenario de la primera ley de cooperativas, pasado, presente y futuro del derecho cooperativo. Para inaugurar este seminario tenemos con nosotros y agradecemos su presencia a la decana de nuestra Facultad de Derecho, Isabela Ninat, a Rodrigo Silva, presidente de la Asociación de Cooperativas de Chile, y a Mario Radrigán, director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de Santiago, a quien le damos la más cordial bienvenida y también la palabra para iniciar este panel inaugural de nuestro seminario. ¿Sí? Muchas gracias, Guillermo. Yo tengo unas muy breves palabras. Eh, Muy buenos días. Es un gusto a nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de su Facultad de Derecho darles la bienvenida esta mañana a, como decía Guillermo, el Seminario Internacional pensado en 2 días y organizado en conjunto con la Universidad Católica para tratar nada más y nada menos que el pasado, el presente y el futuro del derecho cooperativo. El título creo que lo dice todo. Es un encuentro ambicioso. Son 2 jornadas para poder conversar sobre lo que han sido estos 100 años desde la ley 4058, que es de septiembre de 1924, y proyectar también los debates que tendrán lugar en el corto y en el mediano plazo. Para ello, por supuesto, este seminario cuenta con el aporte de 2 profesores, Carlos Vargas y Dante Cracogna. Muchas gracias por acompañarnos, quienes en sus conferencias magistrales sin duda permitirán iluminar estos debates a la luz del derecho europeo y del derecho latinoamericano. A nombre de ambas facultades de Derecho, quiero agradecer a nuestros invitados por haber venido a acompañarnos y a todos los que participan como panelistas en las jornadas de hoy y de mañana. Este seminario creo yo que cuenta con 2 cuestiones particularmente interesantes. La primera se va a concentrar en la jornada de hoy y creo que es la persistencia de una figura regulada formalmente hace 100 años en nuestro país, con antecedentes internacionales previos y con existencia en Chile, ¿no es cierto?, desde fines de la década de 1880. Desde entonces y desde la dictación de la ley y sus posteriores reformas, ¿no es cierto?, las cooperativas siguen formando parte de nuestra economía. Según los datos del Ministerio de Economía, en abril de este año existían casi 4.100 cooperativas, un número que además, si uno mira los últimos 15 años, ha ido en crecimiento. Por supuesto, eso significa que tenemos aquí un espacio muy interesante para explorar, y más si uno lo mira a nivel comparado.
Hay datos de las Naciones Unidas, y estos son los que yo encontré, seguro que aquí Rodrigo y Mario van a iluminar. Se suelen nombrar 4 países en cuyas economías las cooperativas aportan más del 10% al Producto Interno Bruto. En Nueva Zelanda alcanza el 20%, Países Bajos 18%, Francia 18% y Finlandia 14%. A nivel internacional, 10% de la fuerza laboral estaría empleada en figuras de cooperativas. ¿Cuáles son esas características que permiten este desarrollo y crecimiento? Es la pregunta que va a acompañar, creo yo, de distintas maneras toda la jornada de hoy. Y además, déjenme destacar que algo muy propio de esta Facultad de Derecho, este seminario busca responder esas preguntas no solamente desde el derecho, sino también abrir espacios y oportunidades a una conversación con participación desde la mirada del derecho comercial, del derecho civil y también invitando a otras miradas y disciplinas, incluyendo la historia, el derecho tributario y también la economía. La jornada de mañana va a concentrar, creo yo, otra pregunta y es la multiplicidad de ámbitos e industrias donde se han hecho presentes históricamente las cooperativas. Hay paneles mañana en que se hablarán de su figura en el ámbito de las aguas, de la agricultura, de la vivienda, del trabajo, del turismo y puedo seguir. Esto, por supuesto, no ocurre en nuestro país. A nivel comparado hay un listado muy interesante de las 300 cooperativas más grandes del mundo y si uno revisa va a ver que hay más de 100 que están en el sector agrícola, casi 100 que están en la industria de los seguros, 60 en el retail, y las 2 principales cooperativas están en la banca, Francia y Alemania. En Brasil, un país, ¿no es cierto?, que tiene una economía distinta de la europea y bastante particular en su forma de armarse dentro del continente latinoamericano, las cooperativas se han extendido también hacia el ámbito de la educación, de la salud y hoy también de los servicios sociales. Por lo mismo, contar con un análisis que comparte la experiencia de los sectores, que revise aprendizajes transversales, que pueda mirar cuáles son las diferencias de cada área y de cada industria, pero bajo un sustrato común, creo yo que es una oportunidad inigualable para generar mayor riqueza en torno al derecho cooperativo y además avanzar en las discusiones futuras. Estoy segura que este seminario permitirá un intercambio muy oportuno, muy completo, que aborde la complejidad nacional e internacional y espero además que pueda seguir aportando a los debates del derecho comercial de nuestro país. Quiero agradecer muy especialmente a quienes han organizado este encuentro, a los profesores Guillermo Caballero, ¿dónde se me perdió Guillermo? Ah, ya está. Jaime Alcalde, Juan Luis Goldenberg, quienes nos organizaron, además reunieron a 2 facultades, siempre hay ciertas labores más intensas de organización cuando somos 2 instituciones y quiero también aprovechar de saludar a las instituciones y a los organizadores quienes nos acompañan hoy como parte, ¿no es cierto?, de este seminario internacional, por esta colaboración y por participar activamente de estas 2 jornadas. Espero que sea un encuentro muy provechoso. No sé, Mario, Rodrigo, ¿quién va a hablar primero? Bueno, buenos días a todos y a todos. Encantado de estar aquí esta mañana. Agradecido la invitación, la gentileza aquí también de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos acoge en sus instalaciones, en su sede esta mañana. Y bueno, saludarles a todas las instituciones, a la Asociación Nacional de Cooperativas y comentar 2 o 3 ideas en relación a la temática de este centenario de la primera ley de cooperativas de Chile, que también es de las primeras de América Latina. Eh, un antecedente muy particular es que retrocediendo en el tiempo, eh, la figura de la primera cooperativa en Chile es del año 1864. En realidad fueron 2 cooperativas de trabajo. Eh, y por lo tanto, la primera ley de cooperativa del año 1924 es un hecho que sucede 60 años después. Esto es interesante reflexionarlo porque la realidad va antes del marco legal. Y esa realidad es la que empuja a la necesidad de que se regulara esta figura de cooperativa. Los trabajos, profesor Juan Pablo Román,
sobre derecho cooperativo lo atestigua con claridad. Los debates son previos al año 1924, bastante años antes. Pero era necesario legislar sobre una figura jurídica en donde el mismo debate parlamentario y la acción de los propios dirigentes y profesionales vinculados al tema cooperativo necesitaban y promovían un marco jurídico que las separara de las fundaciones, corporaciones, de las sociedades anónimas, de las sociedades en comandita. Pero también es muy importante tener en cuenta de que no es la primera figura jurídica chilena que reconoce a las cooperativas. La primera mención en un cuerpo legal sobre cooperativas, por lo menos que yo he encontrado, es del año 1906. O sea, 18 años antes, la ley de vivienda obrera y de habitación obrera identifica a las cooperativas como sujeto de política pública. Interesante porque es sujeto de política pública de fomento. No tan solo el énfasis que tiene el año 1924, que era bastante de control y de regulación. Y probablemente esos 60 años es un espacio hasta el día de hoy relativamente opaco de la realidad del sector cooperativo. Cuesta encontrar referencias porque están en otras formas jurídicas y están en otros registros. ¿Ah? Registros de la prensa obrera, registros de la prensa social, en donde muchas veces el tema cooperativo se pierde. Entonces, interesante esta reflexión de que hay una realidad de 60 años, incluso más, porque los primeros escritos que mencionan cooperativa en Chile es del año 1851, la primera vez que se habla. ¿Ah? Otro antecedente muy, muy interesante, y voy a terminar pronto. ¿Ah? Es, sí, sí, eso. Yo no voy a decir la vieja frase, no, pero ¿para qué? No, sí, no, sí. No, pero lo segundo es que la primera, es interesante esto, porque el promotor de las primeras cooperativas busca una alianza entre el ámbito universitario, porque fue el profesor Ramón Picarte, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el promotor de las primeras cooperativas de cara al mundo obrero, trabajando con el mundo del trabajo, el mundo del artesanado. Él es el que promueve las dos primeras cooperativas, siendo profesor de la Universidad de Chile, cuando prácticamente este era un tema desconocido. Y por lo tanto hay una relación y es propicio el momento de este seminario que se realice en una casa de estudio, en una institución de educación superior, pero también de cara a las propias organizaciones cooperativas que nos acompañan aquí. Y lo último que voy a decir es que hay una relación estrecha también entre la promulgación de esta ley de cooperativa y el contexto político del país en ese primer cuarto del siglo XX, del siglo pasado. Por lo tanto, las cooperativas no viven en el limbo, no están ni son algo poético o solo una declaración de buenas intenciones. Juegan en el ámbito político, en el ámbito social y se vinculan estrechamente a esos contextos. Y esta ley de septiembre del año 1924 da origen también a un desarrollo extraordinario de legislación cooperativa en los 100 años siguientes. Nunca ha estado quieto el panorama del marco legal y siempre ese movimiento y ese plasmar en cuerpos legales políticas de fomento, de control, de registro, de educación en el sector cooperativo ha estado vinculado a los procesos históricos que ha vivido nuestro país, tal como se vive actualmente. Así que estupendo tener este espacio que es poco frecuente para profundizar en esto y para compartir estas reflexiones y este trabajo colectivo. Saludar al profesor Dante Cacoña, a Carlos Vargas, encantado de verles nuevamente y que sea de provecho este evento para todos y todas.
Digamos que Bueno, funciona. está muy bien, muchas gracias. Bueno, saludar nuevamente a la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel, por recibirnos acá. Muy contentos de poder hablar de cooperativismo, de derecho cooperativo. Eh, yo voy a pretender hacer un complemento, voy a hablar un poquito más de presente y futuro. Eh, También, bueno, muy contentos que esté don Dante acá, Juan Pablo Román, que son personas para nosotros muy importantes en lo que tiene que ver con derecho cooperativo, lo mismo que Jaime Alcalde. Un saludo también por intermedio de los que estamos acá a los más de 2 millones de cooperativistas en Chile. Con eso quiero hacer una primera reflexión de la importancia que tiene el cooperativismo, sin perjuicio de que no tenemos la cifra de Nueva Zelanda, sí tenemos tasas de crecimiento muy altas y estamos en sectores económicos. Y un dato para que todos veamos que sí pasan cosas en Chile. Hace una semana y media atrás salió por una encuesta que es bastante seria, cuál es la empresa, de acuerdo a la ciudadanía y de acuerdo a los líderes de opinión, más importante de nuestro país. Y es una cooperativa y se llama Común. Dentro de las 20 principales tengo el orgullo de comentarles que también está Copeuch, que yo soy su gerente general. Entonces están pasando muchas cosas acá en Chile y están relacionadas con el tema del derecho. Comentarles que para nosotros es un orgullo que estén más de una universidad acá. Bueno, yo veo la Universidad de Santiago, la Universidad de Alfibáñez y Jaime por ahí de la Católica y acaba de entrar don Guillermo Larraín de la Universidad de Chile. Y contarles que estamos haciendo cosas con las universidades también. ¿Ah? Nosotros justamente con la Universidad de Chile estamos haciendo un diplomado de cooperativismo. Tenemos el orgullo de por primera vez estar en una universidad en los ramos de agricultura, en los cursos ya. Tenemos un montón de acuerdos a nivel de universidades también a lo largo del país, entonces están pasando cosas. Y hace muy poco se han desarrollado 2 temas de política pública también bien interesantes, y por eso que quiero mirar el futuro desde ahí, donde hay yo diría una oportunidad muy grande, dependiendo de cómo nosotros, las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir el cooperativismo y las cooperativas, lo hagamos muy bien porque el modelo empresarial cooperativo funciona en todos los sectores, puede funcionar en todos los sectores, y puede funcionar bajo una lógica de empresas pequeñas, bajo una lógica de empresas medianas y bajo una lógica de empresas grandes, ¿ya? Y hay una cierta tendencia a llevar acá en Chile el tema del cooperativismo a empresas pequeñas, ¿ah? A resolver solamente vulnerabilidades, que son, por cierto, muy importantes para nosotros, pero quiero comentar, ¿cierto? Que nosotros desde la asociación estamos promoviendo un modelo empresarial cooperativo, ¿cierto? Con su propia identidad, con principios y valores que nos distinguen a todas las cooperativas, porque también eso es muy importante, decir que más allá de que las cooperativas sean pequeñas, medianas y grandes y en cualquier sector que actúen, lo que nos distingue es que tenemos nuestros principios, nuestros valores que a todas las cooperativas tienen que llevar adelante. Entonces, en materia de política pública, contarles que entre el año pasado y en Chile, se han desarrollado 2 políticas públicas bien importantes. En el mundo financiero de las cooperativas de ahorro y crédito había una limitación simplemente por el hecho de ser una cooperativa de no poder acceder al Banco Central de Chile. Hubo una política pública muy interesante que era un poco más amplia que el desarrollo de las cooperativas financieras, que se llamaba Proyecto de Resiliencia Financiera, y desde el año pasado, porque esto salió publicado el último día del año pasado, las cooperativas, en la medida que cumplan ciertos requisitos, podemos tener acceso al Banco Central. Y hace poco se creó un comité Corfo, que se llama Comité Corfo INAC, que pretende fomentar al movimiento cooperativo con una fuerte intención de desarrollar el mundo más federativo y de las confederaciones que hay a nivel de Chile para poder justamente promover el mayor desarrollo. Nosotros efectivamente tenemos un espacio muy grande, estamos creciendo, pero hay un buen momento, yo creo en los momentos, ¿cierto? Y tenemos que aprovecharlo muy bien. Y el hecho de estar acá con ustedes en la universidad, hablando de algo tan importante como la conmemoración de los 100 años, es muy importante para nosotros. Y también quería hacer una reflexión importante de cómo nosotros hacemos las cosas. Yo creo fuertemente
en la calidad de las instituciones. Por ahí leía algo el fin de semana que me hizo mucho sentido, que es muy importante que las instituciones seamos eficientes, que hagamos bien los temas, pero que cumplamos bien nuestra misión. Y en ese sentido, el INAC, el Comité Corfo, decirle a los que están acá y a los cooperativistas de Chile que estamos desarrollando un plan estratégico profundo que permita, con objetivos amplios, ¿cierto? Pero con una preocupación respecto de que hay una expectativa, ¿cierto? Que hay que, en el fondo, yo diría, controlar un poquito, porque ese INAC tiene que ser una institución justamente que permita que el movimiento cooperativo se desarrolle en el largo plazo y que no se haga algo a la rápida. Y en ese sentido, respecto a la ley de cooperativas, vimos con preocupación algunas mesas públicas privadas donde se daban ideas y prácticamente se sometían a la mayoría simple de esas mesas respecto de eventuales modificaciones de la ley de cooperativas. La ley de cooperativas de Chile ha permitido un desarrollo que tiene muchas oportunidades, pero evidentemente que cualquier cambio que se pueda hacer en una ley tan importante como la ley de cooperativas tiene que hacerse de manera exhaustiva, con un profundo análisis, y hacemos un llamado aquí a través de este panel de que cualquier tema como este requiera de un profundo análisis y de la participación activa del mundo privado cooperativo. Me refiero a las federaciones. Bueno, Isabel, nuevamente agradecerte, de verdad esto es realmente importante para nosotros estar en vuestra universidad, que de hecho nosotros tenemos harto vínculo con la universidad tuya, me refiero desde Copeuch, y bueno, en futuro yo creo que depende mucho de que se hagan este tipo de debates, que nos acompañen personas tan importantes como Don Dante, ¿cierto? Desde Argentina, que celebro que vuelva la ASI a colaborar. Don Dante recientemente fue designado por un cargo muy importante por allá. Y agradecer a todos los presentes y a los que están conectados de darse un tiempo para hablar de cooperativismo, porque yo creo que de verdad es una buena respuesta, no la única, es una buena respuesta como modelo empresarial, porque hay algunos cooperativistas que pensamos que somos los buenos y los otros son los malos. Yo pienso totalmente diferente. Yo creo que nosotros podemos ser un aporte importante y más grande a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pasamos entonces a la primera conferencia. Muchas gracias y un aplauso, por favor. Bien, vamos entonces a dar paso a la conferencia magistral con la cual vamos a inaugurar este seminario internacional. Y entonces invitamos al profesor Carlos Vargas Bacerot para que nos dé la conferencia titulada Tendencias y desafíos actuales del derecho cooperativo europeo. El profesor Carlos Vargas Bacerot es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, doctor en Derecho por la Universidad de Almería, con la tesis premiada con el Premio de Derecho de Seguros Joaquín Garríguez a la mejor tesis doctoral en la materia, y además, por si eso fuera poco, Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho de la Universidad de Almería. El profesor Carlos Vargas Bacerot tiene una larguísima, dilatada y muy exitosa trayectoria académica y muy vinculada al derecho de cooperativa, por lo cual estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación a dictar la clase magistral. Y sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues nada, no puedo empezar de otra manera. Quiero agradecer la invitación de estar aquí. Para mí estoy encantado. Además, comparto con grandes amigos y compañeros participar en este seminario. Para mí es un honor, y a ver si soy capaz de, no sé si igualar, para equilibrar el currículum con esta charla que he pensado. La he estado diseñando estos días. No me ha resultado nada fácil, ahora le contaré por qué,
pero bueno, espero contarle por lo menos cosas interesantes. Sí, se oye, ¿no? Sí, cosas interesantes y me pasó la última vez que estuve, creo que en Costa Rica, di una charla de cómo iba el derecho europeo de cooperativas y hubo cierto malestar por parte del público y yo lo único que contaba es lo que se está haciendo allí. No si es bueno o es malo, yo tengo mi idea, pero aquí quiero ser muy objetivo y quiero contarles cosas que está regulándose desde hace tiempo en Europa para que vean una tendencia que normalmente es una tendencia que se suele ir siguiendo por los demás países, porque estas tendencias la inicia un país, después la copia otro y al final vamos a verlo, ¿no? Pero quiero que consideren que no son opiniones. Quizás cuando uno redacta la charla o le está pensando en ella, las opiniones se trasladan, pero voy a intentar ser todo el objetivo posible. A ver, lo primero que voy a contarles es modelos. Vamos a ver si en Europa hay algún modelo de hecho cooperativo, es decir, si en las legislaciones los países se pueden integrar en grupos, ¿no? Eh, Vamos a ver que hay distintas clasificaciones. Después vamos a ver un poco la tendencia de algunos aspectos que van remando en el mismo sentido y que ese sentido muchas veces hace que perdamos cierta identidad cooperativa, y eso es cierto, y eso es uno de los grandes retos, no perder la identidad cooperativa, pero al mismo tiempo ser atractivo, es decir, hacer el tipo cooperativo atractivo para los emprendedores, para los empresarios. Y después vamos a ver algunos desafíos, ¿no? A ver, no sé cómo se pasa esto adelante. Aquí. Bueno, le cuento alguna cosa. Sí, sí, aquí no. Vale. Y en el medio del puntero, si quieres apuntar algo. Ah, vale, perfecto. Voy a ir rápido, pero he descrito aquí, voy a describir algunas características de países que tienen importancia en Europa en el desarrollo del cooperativismo, y lo primero que hemos puesto es Alemania. Tiene 7.319 cooperativas, pero un desarrollo muy importante, con una importación al Producto Interior Bruto también importante. Tiene una ley de 1889, aproximadamente 200 artículos, yo creo que es la primera ley en el mundo que regula las cooperativas, y le va a punto, dice la definición: sociedades con un número variable de miembros, con el fin de promover los intereses económicos y comerciales de sus miembros. Interés de promover los intereses económicos y comerciales de sus miembros, ¿vale? Esto es importante. Hay un añadido que se hizo en el 2006 que también intereses sociales o culturales, ¿vale? Por medio de una empresa en común. Pero esta característica la quiero mencionar porque este es un típico país que tiene una regulación que es seguida por muchos países del norte de Europa, que el fin de la cooperativa es promover los intereses económicos de los miembros, ¿vale? Se olvida de los intereses sociales, se olvida de los intereses de terceros. Después tenemos Italia. Italia tiene un desarrollo muy importante en número de cooperativas, ahí he puesto tiene unas 40.000, se regula en el Código Civil, que es de 1942. Y ahí simplemente dice que son sociedades con fines mutualistas. Voy muy rápido porque después voy a intentar agrupar esto. Después tenemos Francia, 22.000 cooperativas, un desarrollo muy importante del cooperativismo, con una ley de 1947, aunque tiene leyes especiales, que es el Estatuto de la Cooperación, ¿vale? Y, como dice, lo leo ahí que lo leo mejor, dice: la cooperativa es una empresa formada por varias personas que se agrupan voluntariamente con el fin de satisfacer sus necesidades económicas o sociales, ¿vale? Y después, en el 2014, cuando se publicó la Ley de Economía Social, se modificó para incorporar los principios cooperativos, aunque no todo, no el de interés por la comunidad. Me voy metiendo cosas. Esto es interesante, ¿no? Porque los defensores de los principios cooperativos, de la labor de la ACI, después tenemos que ser, claro, antes lo han dicho, cada ley es un contexto político y social determinado. Y evidentemente, si se hace una ley en 1889, difícilmente van a tener los principios cooperativos plasmados. Es más, el desarrollo del cooperativismo en Alemania es muy peculiar, ¿no? Pero igual pasa en Italia. Igual pasa en Francia, o pasaba. Ahora hubo una incorporación en el 2014 para meter esto. Y ya meto para meter los principios cooperativos, aunque de manera incompleta. Y ya meto alguna nota. Por ejemplo, en Francia no hay un tipo cooperativo específico. Sí, no. Las cooperativas pueden tomar la forma de sociedades mercantiles, sociedad anónima o limitada, o sociedades civiles. Como ven, aquí tenemos, cada uno va por su lado, ¿eh?
Y esto también ha ayudado de que no ha habido un proceso de armonización del derecho cooperativo en Europa. Ha habido un intento fallido de la sociedad cooperativa europea, pero no ha habido un intento de armonización, aunque sí ha habido una armonización indirecta que después contaré. Después tenemos un código cooperativo de portugués con 122 preceptos de 2015 y la única norma que yo conozca en Europa en que se habla del ánimo no lucrativo de las cooperativas. ¿Vale? Aquí insiste en la necesidad de satisfacer aspiraciones económicas, sociales o culturales. Después tenemos la situación de España, que es muy peculiar por la distribución de competencias. Entonces tenemos una ley estatal con muy poca aplicación práctica, muy poca, y 17 leyes cooperativas autonómicas, lo que significa que las leyes autonómicas, pues cada vez que se promulga una ley, pues hay modificaciones. Por ejemplo, en Andalucía, que la pongo allí porque si España tiene unas 20.000 cooperativas, Andalucía tiene 4.000. La ley que más se aplica en España es la andaluza. ¿Por qué? Porque como la ley estatal no se aplica la autonómica y donde hay más cooperativas en Andalucía. Bueno, pues esta ley, para que sigamos viendo alguna peculiaridad, pues esta ley tiene una ley, tiene un reglamento, son 320 artículos. Vamos comparando. Hay leyes con 50 artículos y leyes como la española de 300 y pico artículos. Ley y reglamento, como la andaluza. Y aquí, fijaros, vamos a ver la definición. Dice, la ley estatal, sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, ¿vale? Conforme a los principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional. De pronto vemos que hay normas en que hace una referencia expresa a la Alianza Cooperativa Internacional y otras que no hacen ninguna mención. Y la de Andalucía, porque esto es una tendencia última, habla de que son empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad y en la que sus miembros aportan actividad o lo que sea. Aquí me quedo con una cosa. Los legisladores mienten mucho, no es que mienten, es que a veces lo que uno se lee una exposición de motivos, la introducción de una ley, o los primeros artículos, ¿vale? Y se lleva una imagen. Y después cuando entra el detalle, la imagen es distinta. Aquí, por ejemplo, eso es un prototipo de cooperativa. Claro que nos gustaría que todas las cooperativas fuesen así, responsables, solidarias, preocupadas por el interés social, por la comunidad. En realidad no son. Es decir, en realidad las cooperativas son empresas de la economía social, un término amplio, pero son empresas sociales. En el sentido estricto de que empresas sociales cuando tienen un objetivo social, que no tienen ánimo de lucro, etc. Y el Reino Unido, que lo pongo al final, pues tiene una regulación, una ley de 2014 que puede acogerse de cualquier forma, una ley muy simple, casi regula su proceso de registro. Esto simplemente era para que vean que realmente aquí en Europa los legisladores han ido cada uno por su lado, ¿vale? No obstante, podemos intentar hacer una clasificación de modelos. Yo me he animado, primero cogiendo a Darbomida, Renato Darbomida, un profesor italiano, que a finales de los años 80 publicó varios trabajos sobre el derecho cooperativo europeo, hizo unos modelos que nos sirve un poco para ver dónde estamos, dónde estamos y dónde es la tendencia a ir. Darbomida dice que hay un modelo, el mutualista, el típico francés italiano, donde la importancia del mutualismo y hay una equiparación entre los socios y los destinatarios de servicio o trabajo. Lo importante es la mutualidad. Después dice que hay un modelo economista o económico, que es el de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza, en lo que la finalidad consiste esencialmente en que los socios pues, promuevan su interés económico. Y después hay un modelo sociológico, el de España y Portugal, en que hay las personas que se asocian tienen las mismas necesidades y que no solamente se cubren esos intereses particulares, sino que hay intereses sociales y culturales y también de interés por la comunidad, más pegado a los principios cooperativos. Esto es lo que decía Darbomida en 1989. Lo recuerdo, mutualista, economista y sociológico. Profesor de España, aunque yo creo que inspirado, no creo, él mismo lo dice, pero no he ido a la fuente primaria en Berrucoli, que era un profesor italiano muy prestigioso, dice, no, estos modelos no son así, porque ahora hay un modelo, insiste, el economicista de la cooperación, el típico de Alemania y países del norte de Europa, donde se caracteriza por dos cosas. Una es
lo importante es que el socio gane, vamos a decirle que gane, si es dinero fenomenal, si son otras utilidades fenomenal, y para eso lo que hace es simplificar muchísimo el régimen económico, ¿vale? Ese sería el criterio principal. Y se olvida de limitaciones del reparto de patrimonio, de reparto de distribución de beneficios. Es muy simple, económicamente es muy simple, muy parecido a la sociedad de capital, en ese sentido. Después tenemos un modelo más clasista o social, en el que es más respetuoso con los principios cooperativos y en el que sí dice que junto a la promoción de los intereses particulares, pues también hay otros intereses y amplía su ámbito, ¿vale? Yo me he atrevido y de verdad que no lo hago porque creo que hay una categoría más. Y me he atrevido a ponerla, la verdad es que esto lo llevaba pensando mucho tiempo, nunca lo he plasmado por escrito, pero creo que puede ser interesante. Es decir, junto al modelo economicista típico alemán, ¿vale? Ganar dinero, entre comillas, simplifiquemos todo y lo importante es que hacemos una actividad en conjunto, hay democracia, prestamos una actividad cooperativizada, pero lo importante es que cada uno de los socios obtenga los beneficios, mayores beneficios. Junto a ese el interés, el modelo más clasista en que Francia e Italia, en el que bueno, se extiende un poco los intereses, que hay que un modelo que es el modelo no lucrativo. A ver, lo digo, a ver, estos son reflexiones un poco, quizás no muy meditadas, pero no tengo claro de si lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Voy a serle sincero. A ver, hay un modelo no lucrativo que en España no se reconoce porque en España no se habla de que las cooperativas no tienen lucro desde finales de los años 70, ¿vale? En la regulación española siempre hay una regulación de las cooperativas en general y después un artículo especial de las cooperativas no lucrativas, ¿vale? Esas cooperativas no lucrativas, en principio, deberían tener un trato fiscal más beneficioso y tienen unos criterios. En Portugal sí se dice que no son lucrativas, ¿vale? Y en Latinoamérica, menos algunos países, como es Chile, también se habla de que las cooperativas no tienen lucro. Yo, en mi opinión, lo que no tiene lucro, lo que no puede tener lucro, es el proceso de intermediación. Es decir, la relación, el acto cooperativo. Está aquí el profesor Dante, uno de los firmes defensores de ese acto cooperativo, y yo también lo soy. Pero lo que quiere decir es que la relación del socio del cooperativo, del socio de la cooperativa con la cooperativa, no es una relación lucrativa ni comercial, es una relación que tiene sus características propias, más societaria que otra cosa. Pero ahora estamos hablando del lucro. Yo sé que hay una charla después que se va a hablar de esto, pero a mí lo que me interesa es, vale, ¿cuándo una empresa es no lucrativa? Tú me puedes decir, la empresa es no lucrativa, ya, pero dime cuáles son las características de que una empresa no sea lucrativa. Estoy hablando de lucro subjetivo, es decir, ¿cómo podemos hacer si esta sociedad creemos que sea no lucrativa? ¿Qué características deberíamos imponer? Yo he puesto allí algunas. Por ejemplo, claro, si no hay lucro es lo que ganemos, lo repartimos en los socios, pero de forma limitada. En el caso de las cooperativas, no todo el beneficio, no todos los resultados los vamos a poder repartir. Hablo con carácter general, ¿eh? Estoy pensando en la legislación española, pero con carácter general. No todos los resultados los vamos a repartir y además los vamos a repartir en función de la actividad cooperativa que desarrolle. Vale. Los resultados que sobran, que no repartimos como actividad cooperativizada, ¿qué hacemos con ellos? Para que no haya lucro, se tienen que quedar en la sociedad. Y hay dos formas, reinversión o dotación de fondos. ¿Vale? Vemos esas características. ¿Qué más maneras puede hacer que los socios no ganemos dinero? Bueno, pues que si me voy, no me den, no me den el patrimonio de la sociedad. Porque si la sociedad ha ido bien y yo me voy, al irse bien, si hay un patrimonio repartible, también estoy ganando dinero. ¿Lo ven, no? También en el proceso de que hay un proceso de liquidación, el patrimonio no es repartible. Esto es importante entre los socios, porque si la sociedad vale 100 millones bueno, una cifra alta, vale 10 millones de dólares, en el momento que la liquidamos, lo repartimos entre los socios, pues hemos ganado dinero, ¿vale? Otro hay límites que los administradores no ganen dinero, no sean remunerados, límites cuantitativos a la retribución a los trabajadores, es decir, que no le pongamos un sueldo súper alto, porque esa puede ser una manera indirecta de ganar dinero, o que el capital social no pueda devengar intereses. Eso serían unas características que yo lo he hecho. Alguien me puede decir, no estoy de acuerdo con una cosa. A lo mejor yo tampoco. Es decir, la reflexión ha sido un poco rápida. No ha sido rápida, pero no he meditado en detalle sobre todo esto. Pero si vemos lo que pasa en las cooperativas, tanto las que dicen que son lucrativas como en España y en Portugal, ¿qué ocurre? Influenciadas por los principios cooperativos. A veces yo creo
que interpretado de una manera más rigurosa que el que hace la ACI, ¿vale? Nos da desprende de ese análisis legislativo que hay un límite en el reparto de resultados positivos, eso es obvio, que parte de los resultados positivos se tienen que dotar al fondo de reserva o a un fondo de educación y promoción o de desarrollo de la cooperativa, que en Chile no lo hay, pero sí lo hay en muchos países de Latinoamérica y en España y en Portugal, que hay casos concretos, no es libre la retribución a los administradores, sino que se limita a determinados cargos y determinados límites, y también un límite al interés del capital social, que esto viene en los principios de las cooperativas. Es decir, que aunque yo no lo diga, la cooperativa no es muy lucrativa, en el sentido que por la regulación que hay en ciertos países encontramos huellas de esa no lucrativa. Pero ¿qué ocurre? Que en España se dice que no ha sido lucrativo, pero por la inercia, la primera vez que se regula la dotación a un fondo de reserva y de educación y promoción es la Ley de Cooperativas de 1942 en España. Y las siguientes leyes, como decía, llega al 70 y dice no, que sí, que pueden ser lucrativas, pero no se quita la dotación de fondos. Y esto hace que esta dotación de fondos, como dotamos fondos, por alguien, a lo mejor de manera brillante o no, esto depende, porque como digo, cada legislador va a poner el punto en lo que quiere que sea la cooperativa. Y en muchos casos, aunque esto también depende de lo que quiere el legislador y de la situación económica y social donde va a aplicarse esa ley de cooperativa. Muchos legisladores, Latinoamérica en general, España y Portugal, esencialmente, pero casi no en el resto de Europa, ese fondo de educación y promoción, que antes era con un significado muy mutualista, sobre todo para satisfacer las necesidades de formación o de desarrollo de los socios, lo amplían. Dice que puede haber un interés más social que afecta a miembros que no sean de la cooperativa, sino a la comunidad. Es decir, en estos países que son herederos del no lucro o que defienden el no lucro, obligan a la dotación de un fondo de reserva irrepartible que no lo dice la ACI. La ACI dice que el patrimonio de la cooperativa, parte del patrimonio de la cooperativa tiene que ser irrepartible, pero no dice que haya que dotar un fondo, como tampoco dice que haya que dotar un fondo de educación y promoción. Lo que pasa es que la ACI sí dice que hay un principio de interés por la comunidad o de educación, y cuando se tiene ese fondo dice, pues este mismo principio no puede servir para el desarrollo de estos fines. De esto podríamos hablar mucho. Lo que está claro es que vemos como hay muchas opciones. Y entonces, si me pregunta a mí, ¿y cuál es la tendencia? Pues la tendencia, alguna muy asentada, que más que tendencia es una realidad, son las siguientes. Las cooperativas son sociedades, son empresas y no son asociaciones. No me voy a meter en el término a defender el concepto de sociedad o de no sociedad. En Europa el Código Civil francés se modificó recientemente, creo que en el 2014, precisamente para ampliarlo a intereses que no sean lucrativos, pero no voy a entrar en ese detalle porque ya está asumido, pero nos podríamos discutir si sí o si no, pero cuando uno lee que la ley aplicable subsidiariamente son la ley de sociedades, cuando se reconoce la ley de sociedades en los distintos artículos, pues al final esa discusión no tiene gran significación. Hablo desde una perspectiva europea, ¿eh? Yo sé que esto es un tema un poco delicado y no lo quiero. Lo que sí es verdad que son empresas. Y me dicen, ¿pero cómo van a ser empresas? A ver, es que no es igual. Yo le voy a dar un ejemplo particular. Yo vengo de una zona, Almería, que es una zona en Andalucía, en España, en donde hay un desarrollo de producción bajo plástico, bajo invernadero, muy grande. Seguramente es la provincia que más exporta fruta y hortaliza de España. Y tiene la cooperativa de crédito más grande de España, Cajamar. Cuando se desarrolló tanto los cultivos bajo plástico como Cajamar lo que daba crédito a agricultores que tenían un nivel económico muy bajo porque no encontraban crédito en ningún lado. ¿Vale? Necesidad económica pura y dura. ¿Vale? Ahora, te puedo decir que la mayoría de las personas que tienen invernaderos viven muy bien. Económicamente tienen un nivel de ingreso económico bastante alto. Y Cajamar se ha transformado también en una cooperativa que ya es casi un banco. Lo que quiero decir es que las necesidades que intentaba cubrir la ley de cooperativas del 78 no va a ser igual que la ley de cooperativas del 2014 en Andalucía.
Entonces, eso hace que las necesidades no sean las mismas. Entonces, yo le veo fenomenal que algún legislador quiera apostar, potenciar ese carácter más social de la cooperativa, ese carácter que lo aleja un poco del ánimo de lucro y piensa más en que una asociación, pero la realidad es la que hay. En Europa no hay duda de que las cooperativas son sociedades y que son una forma, un tipo jurídico de empresa social. Segunda característica o nota, el voto plural. Todas las legislaciones europeas permiten el voto plural. Es decir, que un socio de una cooperativa pueda tener más de un voto en una junta general, en una asamblea o junta general. Eso sí, con límites y eso sí, en función de la actividad cooperatizada, no del capital social. ¿Vale? Alguien me puede decir, bueno, pero eso va en contra del principio democrático. Ya, pero es que el principio democrático, tal como está regulado la ACI en 1995, se ha quedado un poco anticuado. Lo reconoce la propia ACI en una nota orientadora del 2016, creo que era la fecha. De bueno, ese principio de un socio, un voto, estaba pensado en un momento en el que las cooperativas de consumo. Total, que esto está. También es verdad que muchas veces la ACI sirve para que no perdamos, que nos sirva de ancla, que sepamos lo que es el cooperativismo, pero después el legislador es el que legisla y el que redacta las leyes, ¿eh? Lo que es un hecho es que se permite el voto plural desde ya hace bastante tiempo. Creo que en el 2006 fue Alemania la primera ley europea de un país europeo que reguló el voto plural y ahora está totalmente generalizado. ¿Vale? No se suele hacer. En la práctica no se suele hacer. También le digo. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Por ejemplo, en las cooperativas grandes agrarias, que yo lo veo bien, es decir, yo que lo veo todo bien, porque mientras están de acuerdo los socios, están informados, están de acuerdo, al final son sus empresas. Es decir, a mí no me parece mal que el voto sea ponderado en función de la actividad cooperativizada. Unos límites, bueno, sí, unos límites para que no haya un abuso de esa posición, pero no me parece mal. ¿Pero por qué no se aplica en la práctica? Porque es complicado. Porque cada año tendríamos que ver cuánta actividad cooperativizada ha desarrollado en función de esa. Estoy hablando de la primera junta o asamblea anual. Tenemos que tener la perspectiva, o lo hacemos de una manera simple, o puede haber variación, y esa variación en cooperativas que tienen 800.000, 2.000 socios es fuente de conflicto. Y por eso en la práctica no se evita. A mí no me parece mal también porque esto evita que se vean socios importantes que se ven minusvalorados en la toma de decisiones. Y me voy a decir, pero es que tiene que ser democrático. Bueno, si se mete en una sociedad que quiere que sea democrático, es tan fácil como no regular el voto plural. Pero no me meto en el detalle de las opiniones concretas. Hay otra opción, hay otra tendencia clara, asentada, que haya socios inversores. Socios capitalistas. Son los socios que solo aporten capital. ¿Y qué límite, cómo se compensa eso? Pues que la mayoría del voto siempre va a estar en manos de los socios ordinarios. Eso también es más que una tendencia, eso es ya una realidad. Igual que se puedan emitir obligaciones y otros instrumentos financieros. Hay otra tendencia que es a limitar el reembolso del capital social en caso de baja y mayores limitaciones para que el socio que se vaya en pro de mantener la sostenibilidad de la cooperativa. Es decir, en España, por ejemplo, ha sido siempre muy radical, desde hace tiempo, desde los años 80, muy radical en reconocer ese derecho de que el socio se puede ir cuando quiere, se lleva el total de la participación del capital social que aportó, y eso no se ha ido quitando, no se ha quitado nominalmente, pero después sí empezamos a ver muchas excepciones. Mayor obligaciones de permanencia, te puede ir, pero va a asumir a lo mejor las operaciones financieras que haya tomado la cooperativa con el socio cuando se va, tiene que asumir parte de ese crédito. Es decir, que al final no se le deja ir, pero tiene que devolver o pagar cosas que debía pagar, ¿no? Eso es un tema complejo que no me voy a detener mucho. Flexibilización del régimen económico, es decir, menos dotación de fondos en el caso de España, más posibilidad de que los resultados extracooperativos, que son cooperativos los que se hacen con los socios, pues menos dotación de fondos, extracooperativos, que antes los extracooperativos eran los que sacábamos de las operaciones con terceros, que antes el 100% se iba a fondos y ahora cada vez menos se va a fondos, por lo que tenemos más beneficio o posible beneficio, igual que los resultados extraordinarios, por ejemplo. Simplificación de los órganos de administración, y lo he visto que la ley chilena así lo tenéis, la posibilidad de que cooperativas de poco tamaño tengan un solo administrador, el órgano de intervención, no sé cómo se llama, si lo hay aquí, pero un órgano típico de las cooperativas se va prescindiendo y ya no es obligatorio, sino voluntario, y eso también es una realidad
que se da. Reducción del número de socios. Esto es una tendencia importante. Pues ha pasado de 5, que era lo típico, desde hace unos años, ya puedo hablar de 20 años, que fuesen 3, y ahora en España hay por lo menos 4 comunidades autónomas que regulan las cooperativas de 2 socios, de solo 2 personas. Esto nos lleva a un fenómeno que también se está... claro, alguien me puede decir, bueno, pero es que si la base del cooperativismo es la mutualidad y la cooperación entre personas, 2 son muy pocas. Sí, seguramente sí. Es decir, si nos ponemos con... Pero al mismo tiempo, lo que se ha visto es que las cooperativas también pueden ser una buena fórmula de desarrollo de empresas de pequeña dimensión, casi de autoempleo. Es decir, mi mujer y yo nos despiden, pues montamos una cooperativa. Si puedo montar una cooperativa, mejor que no sea una cooperativa. Aunque, claro, esto hace que los principios cooperativos, el régimen general, no se case bien, porque el principio de libre adhesión o baja voluntaria no se casa bien cuando somos dos personas, ¿no? Y así hay una serie de características del régimen general de cooperativas que no va encajando bien. Pero es que la ACI lo tiene muy difícil, y el legislador también, porque tiene que hacer algo que sirva para todo tipo de cooperativas, y las diferencias son importantes. Ha habido también una tendencia, pero la tendencia fue a regular de manera especial cooperativas de pequeña dimensión. Yo creo que la primera fue la Piccola Società Cooperativa italiana del 97. En España, varias comunidades autónomas, en Extremadura se sacó las cooperativas especiales de Extremadura, en el País Vasco también de la pequeña cooperativa del País Vasco. Darle un régimen especial con unos límites, bueno, simplificar el régimen económico, simplificar la estructura orgánica. Lo que ha pasado es que no es que haya fracasado esta fórmula de regular la pequeña cooperativa, sino lo que se regulaba en estas pequeñas cooperativas ha terminado por generalizarse. Las leyes, claro, si ya la ley estatal, general de cooperativa me permite tener una cooperativa de segundo grado, si la ley general de cooperativa me permite tener un solo administrador, si la ley general de cooperativa me permite no tener un órgano de intervención, ¿para qué quiero una ley especial de cooperativas pequeñas si el mismo marco general me permite esa regulación? Voy rápido porque creo que he sobrepasado el tiempo, pero estas serían los puntos en común y las tendencias algunas sentadas. Desafío. Claro, algunos de ustedes estarán pensando por ahí, pero ¿en qué nos vamos a diferenciar de una sociedad de capital? Aquí tenemos el gran desafío que tenemos, que todo esto que estamos diciendo hace que cada vez nos parezcamos más a la sociedad de capital. Nos mercantilicemos en ese sentido. Claro, y esto junto, ¿por qué se hace? ¿Por qué aparecen estas notas? Porque se quiere hacer atractiva la cooperativa para los empresarios. Es decir, hablo de empresarios y ustedes me entienden. Es decir, lo que cuando alguien tiene un grupo de personas que se conocen, quieren iniciar un proyecto empresarial, pues si tengo un régimen económico muy duro, tengo unas dotaciones de fondos, tengo un régimen que me obliga a tener una estructura orgánica complicada, tengo que separar resultados cooperativos extracooperativos, me voy. Hago una sociedad de capital, de hecho o de derecho, la regulamos de forma de que podamos ser una cooperativa de hecho, pero no me complico. Entonces también hay esa tendencia de decir, bueno, y los primeros que quieren que se haya este proceso de asimilación no son los académicos, no son los que escribimos de vez en cuando, son los propios cooperativistas, que han pasado desde el ejemplo de Almería, esas personas que estaban en una situación económica, era la tercera provincia más pobre de España, era Almería en los años 70 y ahora estará en las 15 primeras, y con desarrollo espectacular. Esos mismos son los que ¿y por qué no repartimos beneficios? No, ¿y por qué no tenemos que dotar fondos? ¿Y por qué nos tenemos que preocupar por los demás? ¿Vale? Y ese proceso existe. Entonces, en España, que hay 17 más la ley estatal, 18 leyes, cada vez que se reforma uno y mejora las condiciones económicas, las otras van un poco detrás. Yo también quiero eso. Esto hace que el gran desafío, y esto en general, es pérdida de identidad y al mismo tiempo hacer atractivo las cooperativas. Esto de hacer atractivo a las cooperativas al sector empresarial. Permíteme que hable del sector empresarial porque creo que se entiende bien. Y en especial a las nuevas generaciones. Claro, las nuevas generaciones están pensando en empresas emergentes, en start-up, en pequeñas sociedades y tal. Si somos capaces de regular un tipo cooperativo que también sea atractivo para ellos,
esto es muy, muy importante, el relevo generacional. El relevo generacional. Yo ya no pienso en las cooperativas de 800 socios, ojalá que haya muchas, pero por cómo se ha ido el desarrollo industrial de hace ya varias decenas de años, hace que las cooperativas como movimiento social, por lo menos en Europa, haya perdido esa fuerza que tiene, aunque se crean muchas, y se crean muchas de pequeña dimensión, ¿vale? Entonces, ese es un desafío importante. Hay, a ver, ¿cómo hacemos cooperativas que sean atractivas para gente joven, para proyectos tecnológicos, iniciativas atractivas? Y esto es importante y no es fácil. Hay otra tendencia, otro desafío, que es, vale, reconocemos que las cooperativas son empresas de la economía social, no son empresas sociales por sí, porque no tienen un objetivo social, aunque realmente cuando desarrollan su actividad se benefician los socios y el entorno, pero hay una tendencia, hay un plan europeo de fomento, no se llama así, un plan de acción europeo de la economía social de finales de 2021, creo recordar, en la que se intenta potenciar, entre otras cosas, a empresas sociales que no tengan la forma jurídica de las típicas de la economía social, ¿vale? Es decir, sociedades mercantiles que tengan sociedades de capital por la forma, pero que tengan un objetivo social y que tengan una limitación parecida a esto, al lucro. Bueno, pues una de las y se está valorando lo importante que han sido las cooperativas y las empresas sociales para superar las crisis, si es que las hemos superado, y lo que hay un desafío importante de cómo podemos fomentar e incentivar que las cooperativas sean empresas sociales, es decir, cooperativas sociales, cooperativas que desarrollen objetivos sociales, puramente sociales, ¿vale? Y eso pues tiene que ver también con los incentivos que tiene que ver con la ayuda y también tiene que ver con la fiscalidad. Y hago un inciso, esto es muy importante. ¿Por qué muchos países de Latinoamérica reconocen que no son lucrativas, ponen muchas limitaciones? Hombre, no quiero ser así de franco, pero lo voy a ser. Seguramente porque tienen un régimen fiscal muy, muy beneficioso. Pero claro, en Europa, donde tenemos unas limitaciones de un régimen fiscal beneficioso, nos tienen que quitar limitaciones para el funcionamiento de la cooperativa, porque si no, no la elige. Entonces, lo que quiero darle a entender es como aquí hay muchísimas variables las que nos sirve para sacar una ley. Hay una tendencia, como la que estoy diciendo, de asimilación al tipo mercantil, al tipo de sociedad de capital, con un riesgo, el de pérdida de identidad. Pero al mismo tiempo, lo que nos interesa, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, es si somos capaces de detectar cuáles son las notas mínimas que tiene que tener una cooperativa, potenciar que esa sea la forma jurídica social elegida. Bueno, lo dejo aquí. Si quieren preguntarme cualquier cosa, yo estaré encantado de intentar contestarle. De acuerdo entonces con el programa que tenemos de nuestro seminario, corresponde ahora iniciar el primer panel que se titula El nacimiento y primeros tiempos de las cooperativas, para lo cual invito a pasar adelante a la profesora Andrea Martínez, que es profesora de Derecho Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, al profesor Jaime Alcalde, ya todos lo conocen, y al profesor Guillermo Larraín, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y este panel lo va a moderar el profesor Jaime Alcalde. Bien, vamos a dar paso a este primer panel eh, y comenzará la profesora Andrea Martínez, ya presentada, quien nos dará algunas
aproximación al concepto histórico del movimiento cooperativo, seguiré yo, quien me referiré a la ley 4058 y a lo que a él se refiere, y terminará el profesor Guillermo Larraín analizando el fenómeno económico que está detrás del modelo cooperativo. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. ¿Y esto funciona? Todavía no. Por favor. ¿Ahora sí? Sí. Empiezo de nuevo, entonces. Muchas gracias a la comisión organizadora por invitarme a participar en este seminario internacional, ¿verdad? Y invitarme a, ¿verdad?, presentar algunos puntos claves sobre el contexto histórico del movimiento cooperativo. Como ya me presentaron, mi nombre es Andrea Martínez, soy profesora de Derecho Comercial e Historia del Derecho de esta universidad, ¿verdad? Y muchas gracias. Brevemente, el índice de mi presentación va a ser obviamente una introducción del contexto histórico en Chile. Luego vamos a ver ciertos puntos en relación a Inglaterra, que obviamente es la visión tradicional de dónde comienza este movimiento cooperativo, pero quería agregar además algunas notas sobre Alemania. Eh, Algunos de ustedes me conocen, ya saben por qué estoy prefiriendo Alemania. Y obviamente terminar luego con el establecimiento de la ley 4058, ¿verdad? Y hacer el paso para la presentación siguiente. Como ya hemos mencionado, el movimiento cooperativo en Chile comienza mucho antes que la ley propiamente tal. De hecho, acá tenemos una noticia ya de 1887 en el Mercurio que habla sobre la constitución de la Sociedad Cooperativa de Valparaíso. Como pueden apreciar, ¿verdad? No voy a leer el texto entero. La idea de esta primera cooperativa, como señala la noticia, es que ya tenemos idea en Chile de que hay países más adelantados en los que se han establecido estas instituciones. La idea es que las clases obreras puedan establecer una formación, pero ahí viene la pregunta, ¿de qué manera? Acá nosotros destacamos que la primera sociedad cooperativa de Valparaíso tenía en realidad una formación de sociedad anónima. Y acá nos da la idea de que una cosa es la forma jurídica que puede obtener, ¿verdad?, esta asociación, y otra es la idea de cooperativismo. Este primer negocio instalado en Valparaíso estaba, ¿verdad?, dirigido a la explotación de la sastrería. Vamos a ver que es un elemento también común con otros de los rubros que normalmente se han degenerado en las sociedades cooperativas. El contexto del movimiento cooperativo en Inglaterra. Acá les traigo un pequeño esquema general de ciertos puntos claves para entender este contexto. Obviamente la idea central de este proceso es la revolución industrial. Todos nosotros sabemos el cambio dramático que esto implicó para la mayoría de las vidas de las personas, de pasar de ser ¿verdad?, un sistema manual, artesanal, a un sistema mecanizado, industrial. Esta idea en general, ¿verdad?, nos suena interesante, es moderno. Sin embargo, ¿qué implicó esto para la vida de las personas? En este contexto hay que recordar que la mayoría de los gremios que normalmente existían desde la Edad Media están siendo limitados o incluso prohibidos bajo el liberalismo que consideraba que los gremios implicaban una serie de limitaciones que iban en contra de la economía del laissez-faire. ¿Pero qué implica entonces la limitación de los gremios? Que muchos de los artesanos ya no tienen la protección, de alguna manera institucional, que les ofrecían estas organizaciones. Por el contrario, la mayoría de las personas que habían desarrollado, ¿verdad?, el conocimiento artesanal, por ejemplo, de tejer, ahora están siendo reemplazados por todas las máquinas mecanizadas como los mismos telares. Una persona ahora con la revolución industrial aumenta en 40 veces su producción de telares a lo que podía haber sido desarrollado un siglo antes.
Por otro lado, estamos en un movimiento, en una situación en la que la población está creciendo dramáticamente. En 1830, la población en Inglaterra era de alrededor de 14 millones de personas. A finales del siglo van a ser más de 35 millones. Es decir, en más o menos 60 años se duplica la población. Una población que entonces es mucho más grande, pero que tiene mucho menos, ¿verdad?, oportunidades laborales de alto nivel. En este contexto destaco 3 leyes inglesas que resultan bastante impresionantes para nuestra perspectiva. La primera es The Tract Act. Tracts eran unos sistemas como parecidos a las pulperías en Chile, en que las personas que trabajaban en las industrias no recibían dinero por sus trabajos, sino que recibían ciertos tokens que podían ser utilizados en las tiendas de la misma, ¿verdad?, industria. Es decir, las personas no podían, ¿verdad?, utilizar lo que habían conseguido en la remuneración en otros establecimientos, estaban obligados a, obviamente, utilizarlos de sus empleadores a un precio mucho más abusivo. Recién en 1831 se prohíbe este uso de tracts, que podrían ser los tokens. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos en una situación difícil a nivel político, se está discutiendo el voto universal. En este momento, solamente las personas que son hombres y que tienen la capacidad de tener una propiedad de un tamaño de tierra suficiente pueden votar, que es lo que se regula en the Representation of the People Act. Y este contexto se agrava además porque la mayoría de las personas que necesitan de un sustento, ¿verdad?, asistencial es tan grande que las estructuras del momento no dan abasto y la idea que tienen es reducirlo. Y en el Poor Law Amendment Act se reduce la cantidad de personas que pueden efectivamente conseguir ayuda asistencial. En todo este contexto nos damos cuenta que la mayoría de las personas entonces no tienen seguro de salud, no tienen seguro de desempleo, no tienen pensiones, no tienen la oportunidad de elegir representantes. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, en este momento hay muchas alternativas políticas e ideológicas en las que se van desarrollando ideas de socialismo, comunismo, mutualismo. Uno de los grandes representantes es Robert Owen, de la época. Él mismo trata de establecer distintas instituciones que sean conocidos como antecedentes de las mismas cooperativas. Robert Owen es uno de los propulsores de un socialismo utópico en el que en vez de, ¿verdad?, enfocarse en la lucha de clases, él considera que lo importante es que todos crezcan, que todos se eduquen y que la mejora de la situación tanto de la clase popular va también a implicar un beneficio social general. La idea entonces de Robert Owen es crear comunidades utópicas de ayuda mutua. Y es precisamente esta idea que toman un grupo de tejedores, ¿verdad? Vemos que es el mismo elemento, el mismo rubro, en Rochdale, una ciudad cerca de Manchester, en Inglaterra. Y en 1844 se establece el famoso, ¿verdad?, muy conocido por todos, Rochdale Society of Equitable Pioneers. Y acá destaco el nombre, ¿verdad? Rochdale, porque viene precisamente de la localidad. Equitable es una frase, una palabra usualmente utilizada por Robert Owen, que precisamente trata de dirigir el punto sobre la justicia de distribución social, ¿verdad?, que se está proponiendo. Y Pioneer se ha estipulado vendría del periódico sindical de Pioneers, muy famoso también de la época. En este sentido, vemos que esta sociedad precisamente es un reflejo de todas las situaciones sociales, económicas y políticas de la época. Y hay un punto que voy a dejar en pausa. Luego, muy poco tiempo después del establecimiento de esta sociedad, llega una crisis general del comercio y la industria en Inglaterra. ¿Cuál es el objetivo de la sociedad? Como les señalaba, Rochdale ha sido la base también casi mítica para el resto del movimiento cooperativo. Se han establecido los principios generales de Rochdale, pero eso es un desarrollo general más posterior. Quería acá llamar la atención a los estatutos originales de esta sociedad, en la que precisamente se señala que los objetivos y planes de esta sociedad es lograr el beneficio pecuniario y la mejora de la condición social y privada de sus miembros.
Para ello, tenían una serie de etapas que se suponía iban a ir avanzando en la medida que fuera posible hasta su objetivo final. La primera etapa era precisamente el establecimiento de una tienda con las ventas de las provisiones básicas, como fue harina, mantequilla, azúcar, velas. Esa fue la tienda famosa que impulsó este movimiento. Sin embargo, luego de esa primera etapa, se suponía que la sociedad iba a seguir con las ganancias de ese rubro, de esa actividad, la construcción de casas para sus miembros, luego fabricación de artículos en la que se iban a vender los que los otros miembros habían también creado. Finalmente se iba a comprar tierras para que las personas que no tuvieran un trabajo pudieran ir a cultivarlas. Finalmente se iba a establecer un hotel de templanza, porque también uno de los vicios que existían en la época era el alcoholismo. Todo esto con el objetivo final de establecer una colonia local autosuficiente en la que precisamente todos sus miembros pudiesen participar. Claramente nos podemos dar cuenta que es se podría decir, un objetivo amplio de la sociedad. Actualmente podríamos decir es una sociedad de distintos giros, pero que está, ¿verdad?, cohesionada por la unidad social local que es los miembros de esta comunidad de Rochdale. Y que tiene, al igual que lo que planteaba Robert Owen, un fin revés utópico de crear una sociedad, una colonia autosuficiente en la que se pueda mejorar la ayuda, ¿verdad?, de la condición social de los miembros. ¿Y por qué señalaba, verdad, el punto de 1847, la crisis posterior? Porque parte de las vicisitudes de la historia es que esta sociedad es una de las pocas que sobrevive a la crisis económica que viene años después. Y de hecho, absorbe muchas de las instituciones que en ese momento fallan. Por ejemplo, The Rochdale Saving Banks. En ese momento, entonces, la parte financiera, económica, crediticia es absorbida por esta sociedad. Por otro lado, Rochdale Personal Institute, que era precisamente un establecimiento educacional, es también absorbido por esta sociedad. Y de esa manera, estos objetivos globales de mejoramiento de la condición de sus miembros se van ampliando, por ejemplo, en el sentido de promover la educación de sus miembros, promover su sobriedad, moralidad, etc. Se dan cuenta que es una sociedad mucho más compleja de lo que nosotros normalmente entendemos como cooperativa. Yo les decía que también quería destacar ciertos elementos cooperativos en Alemania. En Alemania es una situación similar a la vivida en Inglaterra, pero que tiene un desarrollo diferente. También estamos pasando en Alemania por una situación difícil a nivel de miseria, en la que se destaca, por ejemplo, la revolución de la papa, Kartoffelrevolution, en 1847, que también coincide con la gran hambruna en Irlanda. Como dice su nombre, en este momento la cosecha de papas es infectada por una bacteria, un virus que destruye la mayoría de las cosechas en Europa y hace que las personas que viven de este alimento lleguen a una situación extrema. En relación con esto también se ve el descontento general político en 1848 con la Revolución de Marzo. En ese año en general en Europa se da una serie de movimientos, ¿verdad?, contra el antiguo régimen que se está tratando de restaurar en las distintas monarquías europeas. Y en ese sentido se destaca la unión que se hace en Frankfurt, en Alemania, en la que se trata por primera vez de redactar una carta constitucional moderna, democrática para el sistema alemán, que lamentablemente fracasa. ¿Cuál es este contexto? ¿Por qué nos interesa? Porque precisamente uno de los diputados que participan en esta constitución de Frankfurt es Hermann Schulze-Delitzsch, que va a ser abogado y que va a abogar precisamente por el establecimiento de una ley de cooperativas. Él mismo ha creado un sistema importante de cooperativas y él es escéptico de utilizar la forma de la sociedad anónima para regular las cooperativas. ¿Por qué? Porque en ese momento las sociedades anónimas tenían que tener un decreto de establecimiento por parte del Estado. Él entonces dice, nosotros queremos un movimiento que sea libre,
y que no tenga la intervención estatal, necesitamos tener una forma jurídica específica que nos regule y que sea adecuada a los objetivos que queremos conseguir. Y en base a eso se pronuncia la primera ley de cooperativas prusa de 1867. Luego de la unificación alemana, el mismo abogado presenta el proyecto de reforma de esta ley y se establece la primera ley de cooperativas en 1889 en Alemania, que tiene una serie de características especiales. Una de las más importantes es que se establece por primera vez la limitación de responsabilidad de las cooperativas. Y eso es muy interesante porque es una ley anterior a la de la GmbH, que es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es decir, en Alemania, antes de que existiera una alternativa a la sociedad anónima, como la conocemos hoy día, se utiliza la ley de las cooperativas precisamente para, ¿verdad?, establecer la formación de pequeños negocios. Y entonces se nos acaba el tiempo, pero también aprovecho de destacar la figura de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que es precisamente uno de los pioneros también del movimiento cooperativo en Alemania hasta el día de hoy. La serie de bancos, Volksbank y Raiffeisen Bank, es muy importante. Y la figura interesante es que ambos son padres del movimiento cooperativo en Alemania, sin embargo, discuten agitadamente cuáles debiesen ser los objetivos generales de las cooperativas. Raiffeisen es una persona abocada en el concepto de solidaridad, y la mayoría de las cooperativas son agrarias, rurales. En cambio, Schulze-Delitzsch presenta un proyecto de cooperativa de consumo urbano, en el que normalmente se contrastan los distintos modelos. Interesante destacar acá, como les decía, el primer párrafo de esta ley, la distinción entre el concepto de Genossenschaft y Kooperative. En Alemania se diferencia la idea de que Kooperative es el concepto de cooperación, de ayuda a través de la ayuda mutua, que puede tener distintas formas sociales. Sin embargo, Genossenschaft es simplemente el ropaje jurídico que puede tener esta cooperativa. Y de esa manera vemos la diferencia de por qué puede existir un movimiento cooperativo anterior al establecimiento de la ley y al mismo tiempo pueden existir agrupaciones con fines cooperativos que no necesariamente tienen la misma, ¿verdad?, estructura jurídica que es ahora la Genossenschaft. Y sé que ya no me queda tiempo, pero para terminar, llamo la atención del contexto político del establecimiento de la ley de 4058. Nosotros sabemos que la ley fue publicada el 30 de septiembre de 1924, en un contexto difícil para Chile, en el precisamente se estaba discutiendo problemas similares a los europeos, la cuestión social, leyes laborales, leyes sociales. Lo interesante es que la ley estaba siendo discutida en el Senado. El 31 de julio estaban discutiendo recién el segundo artículo de la ley, en el que se hablaba, por ejemplo, sobre la capacidad de las personas para poder contratar con la sociedad. Sin embargo, un poquito más de un mes después se produce el ruido de sables. Y el 8 de septiembre, de manera masiva, todas las leyes que estaban siendo discutidas por el Congreso en ese momento son aprobadas, incluyendo el proyecto sobre cooperativas. Irónicamente entonces, bueno, se tienen que aprobar en bloque todos los proyectos de la ley antes que 2 días después se cierre el Congreso Nacional y se disuelva, ¿verdad?, para formar parte de nuevo ahora la Junta de Gobierno. De esa manera, cuando se publica oficialmente la ley, casi nadie toma nota de ella. Y porque obviamente sabemos que el contexto político del país no da tiempo para discutir o reflexionar al respecto. Y esto puede explicar por qué esta misma ley tiene que ser modificada ya al año siguiente por un nuevo texto legal y de alguna manera refleja que a pesar de que en el contexto de Chile no estamos viendo problemas análogos a los que existen en Inglaterra, a los que existen en Alemania, no tenemos la instancia suficiente para poder discutirlos de la misma manera. En conclusión, ¿verdad?, las cooperativas nacen como una respuesta precisa a los problemas sociales, económicos, políticos de la época.
La revolución industrial altera dramáticamente la relación entre el trabajo, la producción y la remuneración de las personas. En un aumento de la población, de las hambrunas y la falta general de protección social, se genera una pobreza generalizada que las personas entienden la única solución es precisamente la ayuda entre sus pares. En este contexto, el concepto de cooperativa como una formación de ayuda mutua es anterior a su denominación como forma jurídica. Y en Chile, como les decía, se entronca en este contexto cultural, establece la ley de cooperativas y lamentablemente queda truncada su discusión. Muchas gracias. Bien, continuando con el panel, me corresponde el turno a mí, que voy a referirme a la ley y lo que ella supuso, ¿no? Si uno se retrotrae al siglo XIX, comienza a observar que hay un movimiento social importante que tiene distintas manifestaciones y que se inspira en el principio mutualista. Quizás lo más conocido son las sociedades de socorros mutuos, donde hoy la Universidad de los Andes lleva a cabo un proyecto de recuperación de ese patrimonio histórico que está en esas sociedades de socorros mutuos que se constituyen a lo largo de todo el país, muchas de las cuales todavía existe y que buscan resolver los problemas de la incipiente en ese momento y luego incrementada cuestión social. Uno de esos movimientos son las uniones de tipógrafos, constituida primeramente en Santiago en 1853, 2 años después en Valparaíso, y refundada la de Santiago a finales de la década de siguiente. Y son importantes por la función que cumplen los tipógrafos. Los tipógrafos son obreros, pero un tipo especial de obrero porque, dado que tienen que componer los tipos de la imprenta, tienen acceso a lo que se publica y por lo tanto son un instrumento de difusión cultural y de las ideas que estaban comenzando a desarrollarse en Europa y a expandirse, ¿no? Ya hemos visto a través de la presentación de la profesora Martínez cómo esas ideas surgidas en Inglaterra primeramente y luego extendidas por otros países sobre la cooperación comienzan también a extenderse fuera del continente europeo y por el mundo. En esa década de 1860, es una década que tiene cambios, el país había vivido los llamados decenios conservadores que terminan en 1861, ya hay un cierto cambio político que va de la mano de la constitución de las primeras cooperativas, proyectos de cooperativas de trabajo constituidas por zapateros y sastres en Santiago. En la década siguiente, Tomás González, al alero de la Sociedad Francisco Bilbao, prepara un folleto que propugna la creación de cooperativas, aunque ya lo que podríamos llamar el antecedente inmediato, o sea, lo que podríamos llamar el Owen chileno, es Fermín Biodaceta con un folleto de 1877 donde explica cuál es la idea de cooperativa, qué es lo que se pretende con una cooperativa y cuál es el aporte que las cooperativas pueden presentar, en este caso para los trabajadores como una alternativa, ¿no? Las cooperativas, en el modelo de Rochdale, buscan entregar no solamente una sociedad autogestionada, sino también ser un instrumento de apoyo al consumo y con la idea de pago al contado, una idea que vamos a ver queda en la ley 4058. El año 1887 se publica en el diario El Mercurio del Paraíso, como decía la profesora Martínez, un artículo donde se insta a la formación de una sociedad cooperativa de consumos y donde se la define como una sociedad anónima. Esta idea de la cooperativa como sociedad anónima es la responsable, creo yo, de la distorsión que tiene la figura hasta el día de hoy, ¿no? Que reformaba la sociedad anónima en 1981 con la ley 18.046 y por lo tanto liberalizaba su forma de constitución, perviva todavía esa forma de, podríamos decir, supervisión estatal atenuada que tienen las cooperativas hasta el día de hoy. Y es precisamente por este vínculo inicial que, como ya se decía, es lo que
era una crítica en ese entonces de por qué no convenía que estuviera vinculado la sociedad anónima con la incipiente forma cooperativa. Hay algunos datos ahí de esa cooperativa, aunque no sabemos si finalmente se llegó a constituir. Sí se constituyó la cooperativa La Esmeralda, cuyo decreto de aprobación fue publicado el 23 de septiembre de 1887, también dedicado al giro de sastrería, almacén de abarrotes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar el giro a propuesta del directorio, con un número importante de socios, 342 socios. Ahí hay una desglose de cuál es la composición de dichos socios, y sobre todo es importante por quienes la componían. Estaban nombres como Eduardo de la Barra, Jorge Montt, que luego fue presidente de la República, Policarpo Toro, Luis Uribe, o sea, el primo de Arturo Prat, Carlos Condel, el comandante de la Esmeralda, Carlos Van Buren y Delfina Reyes, que comparece representada por su marido, que también había estado presente en representación de otras mujeres en la composición del Banco Popular Hipotecario. Es decir, era una persona que estaba muy vinculado, Alberto Latham, que estaba muy vinculado con el surgimiento de iniciativas similares. ¿Qué comienza a ocurrir ahí? Desde ese entonces, la figura cooperativa empieza a proliferar, se constituye una de trabajadores vinculados a ferrocarriles del Estado, se hace una mención a las asociaciones cooperativas, como decía Mario Radrigán, en la ley de asociaciones obreras, dice: las sociedades y empresas que a continuación se enumeran podrán gozar de los beneficios que esta ley señala, entre las cuales se mencionan las asociaciones cooperativas de obreros que construyan habitaciones para venderlas a sus miembros. El primer proyecto es debido a Tomás Ramírez Frías, diputado liberal, profesor de Derecho Civil también, quien proyecto que 2 años después se refunde con el presentado por el gobierno, que era un conjunto de leyes que componían lo que diríamos un código del trabajo. No hay código del trabajo hasta 1931, pero hay una serie de leyes sociales que buscan complementar la legislación que ya existía o reemplazar las leyes ya existentes sobre habitaciones obreras, accidentes de trabajo, contrato de trabajo, etc. Y ese proyecto de 1921 es el que estaba detenido mientras el Congreso discutía su dieta, y que motiva el ruido de sables que finalmente lleva a aprobar un conjunto de leyes, llamadas leyes sociales, en el mes de septiembre de 1924, el 8 de septiembre de 1924, entre las cuales se incluye la ley 4058. Ahora bien, las cooperativas no eran una novedad, como ya hemos dicho, había más o menos unas 40 cooperativas según los antecedentes de la época. Ahí hay una foto de una sociedad cooperativa inscrita en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 1924, que figura precisamente con el nombre de sociedad cooperativa. Es decir, ocurre un fenómeno que en materia comercial es bastante frecuente. Carlos Vargas lo puede decir, por ejemplo, a propósito de la sociedad de responsabilidad limitada en España, que es una figura de creación notarial y con una existencia varias décadas anterior a lo que fue la primera ley que reguló la materia. Aquí ocurría algo similar. Esto es del mismo año en que de enero del año 1924 que se promulga la ley. Si uno revisa en el Archivo Nacional, cuando entra a la sección Registro de Comercio, por lo menos en mi búsqueda no encontré sociedades cooperativas constituidas después de principios del año 1924, o sea, aprobada que fue la ley, ni tampoco durante 1925, ni tampoco en 1926. Recién comienzan a aparecer en 1927. Y es por lo que decía la profesora Martínez, que la ley se promulga en una época bastante compleja desde el punto de vista político y que requiere al año siguiente una reforma y luego, como vamos a ver enseguida, un reglamento que la implementa. Y es a partir de ahí donde el modelo se va haciendo más extensivo. Por lo demás, es una técnica
habitual de la época, ¿no? Pasó también con ciertas normas de derecho de familia que requirieron un ajuste para poder ser comprendidas porque modificaban una serie de materias, pero sin efectuar los acomodos en el Código Civil y de Comercio. La ley parte de un concepto de sociedad anónima con esas características. No define la cooperativa, simplemente dice el artículo 1 que podrán constituirse sociedades cooperativas cumpliendo con los requisitos de esta ley. Los requisitos para ser una cooperativa son los que ahí se señalan. Son sociedades solemnes, de constitución solemne, salvo las agrarias. Y esto es un concepto importante porque el cooperativismo agrario va a tener un camino paralelo en las décadas siguientes, que pueden constituirse por un instrumento privado luego protocolizado. La ley se preocupa de las cooperativas de consumo y establece responsabilidad limitada de los socios al monto de soporte, algo que ya se había hecho figura común con la ley 3.918 del año anterior. Pero, y ahí algo importante a tener presente, el gerente podía obligar a los socios a constituir cauciones para asegurar las obligaciones de la cooperativa. Y eso explica una norma según la cual el socio que se retira quedaba vinculado todavía por 5 años con las obligaciones que tuviese para con la cooperativa o respecto a terceros. ¿Por qué? Porque podía haberse constituido como garante de las obligaciones que tenía la cooperativa. ¿Qué comienza a ocurrir a partir de esa primera ley que marca un hito importante no solamente en Chile, sino también en el panorama comparado por la prontitud con que aparece una ley al respecto? Al año siguiente, un decreto ley, ya en un periodo de excepción constitucional, modifica la ley y le da su texto definitivo. En 1926 se promulga el reglamento que va a tener modificaciones ese mismo año y en 1930. El decreto ley es modificado en 1932 y pocos meses después un decreto ley, nuevamente estado de excepción en periodo de excepción constitucional, se da un nuevo texto a la ley y 4 años después se promulga el reglamento de sociedades cooperativas. Reglamento que es importante porque su vigencia se prolonga hasta el reglamento de la ley actual. Es el mismo reglamento que con modificaciones va rigiendo. Pero en paralelo surge el cooperativismo agrícola. Y esto es importante por varias razones. En primer lugar, porque en la primera ley, ley 4.531 del año 1929, encontramos, por ejemplo, un régimen de saneamiento de la propiedad. Es decir, el cooperativismo agrícola está también relacionado con lo que podríamos llamar el minifundio y con las situaciones de regularización de la propiedad raíz. Esto va además de la mano de la creación de una institucionalidad como la Caja de Crédito de Colonización Agrícola, el surgimiento de cooperativas agrícolas de colonización, el incentivo a los pequeños productores agrícolas, el establecimiento de cooperativas de huertos familiares o la creación de la Junta Nacional de Cooperación Agrícola durante las siguientes décadas. Y llegamos a 1959, donde se vuelve a fijar por un decreto con fuerza de ley el texto de la Ley General de Cooperativas, que pocos años después, 4 años después, y producto de la reforma introducida por la primera ley de reforma agraria, la ley 15.020, queda contenido en un reglamento de reforma agraria, en un reglamento dictado por decreto reglamentario dictado por la Corporación de Reforma Agraria, que es el texto que regirá hasta 1978, donde un decreto supremo refunde, incorporando las modificaciones habidas en ese entonces, entre ellas las relacionadas con el término del proceso de reforma agraria. En lo sustancial, es el texto de la ley de cooperativas que va a permanecer hasta la ley 19.080
832, que es la que da paso al decreto con fuerza ley 5 del año 2003, que contiene la actual Ley General de Cooperativas, y que puede remontarse al año 1959. ¿Qué podemos extraer de conclusión? Que la idea o el modelo de sociedad anónima sigue vigente, lo que explica una supervisión estatal. No obstante que el Ministerio del Trabajo y la Oficina del Trabajo tienen una supervisión desde el principio, muy prontamente, desde 1927, se encarga en ese entonces al Ministerio de Fomento, luego llamado Ministerio de Economía, que se encargue del fomento. Pero más bien la atención parece estar dada por esta impronta inicial en la supervisión antes que el fomento. Si bien los énfasis parecen estar cambiando con la creación del Comité Corfo para el fomento de la asociatividad y el cooperativismo. Muchas gracias. Muy bien, y para terminar este primer panel, le corresponde al profesor Guillermo Larraín, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, referirse a una aproximación económica al modelo cooperativo. Ya hemos visto un poco de historia, ahora nos falta la dimensión relacionada con la económica del fenómeno.